Hola profesores, en este segundo video del tiempo pretérito imperfecto estudiaremos los usos. Empezaremos con el uso número 1 que corresponde a descripción en el pasado. Y el verbo típico de excelencia de descripción en el pasado o de descripción en general, y en este caso en el pasado, pues es el verbo ser. Empezaremos diciendo que el verbo ser describe de manera total, describe la personalidad, es decir, la esencia, lo que es una persona, lo que es un objeto, un animal, un lugar. Y muy importante, describe características físicas constantes. Observemos de este lado de la plantilla cómo el uso de nombre, relación familiar y origen o nacionalidad utilizan el tiempo del pretérito imperfecto. Entonces decimos, mi abuelo era Ricardo, Joaquín era mi tío mayor, y en este caso es el origen o la procedencia de una alfombra. La alfombra era persa. Ahora bien, seguimos revisando los usos del verbo ser y nos sirve para indicar profesión. Mi vecino era ingeniero. También podemos expresar el estado civil. Luisa era divorciada. También podemos expresar la fecha y la hora. Era las 5 cuando llegó, o cuando llegó era lunes. Es muy importante recordarles a los estudiantes, hacerles énfasis en que la hora siempre va a utilizar el tiempo en imperfecto. Además, utilizamos el imperfecto con ser para describir características físicas. Por ejemplo, mi bisabuela era bajita. Además, características de la personalidad. Damaris era muy simpática. Y finalmente, diríamos que el material de las cosas también lo utilizamos con ser. Por ejemplo, los anillos eran de plata. Dos verbos más que utilizamos para hacer descripciones en el pasado son el verbo estar y el verbo tener. Concretamente, con el verbo estar, recordemos que este nos sirve para describir estados, condiciones y resultados. Y generalmente, en este caso, el uso de descripción en el pasado tiene una justificación que responde a la pregunta ¿por qué? Observemos los ejemplos. En el primer caso tenemos localización y decimos la casa estaba frente a la iglesia. Mientras que ante la pregunta mi hermano siempre, ante la afirmación mi hermano siempre estaba enfermo, preguntamos por qué. Y entonces pues diríamos porque le gustaba mojarse bajo la lluvia o le gustaba levantarse caluroso y salir a la calle en la mañana fresca. O también podríamos decir ellos estaban emocionados y podemos preguntar por qué estaban emocionados. Entonces estaban emocionados porque al país venía su artista favorita, estaban emocionados porque habían sacado una buena nota. En el caso del verbo tener, los usos son los siguientes. Para la edad, siempre usamos el imperfecto al hablar de la edad en el pasado. Esto es importantísimo que les hagamos este énfasis de los estudiantes porque no es correcto decir tuve 5 años cuando fui a Disney. Decimos tenía 5 años cuando el niño o la niña fue a Disney. Además, utilizamos el verbo tener en expresiones para expresar sensaciones físicas. ¿Recuerdan las expresiones que estudiamos en la semana 1? Tener hambre, tener frío, tener calor, tener sueño, tener vergüenza, tener pereza. Pues en este caso también nos funciona el verbo tener con esas expresiones y decimos siempre tenía calor. Y finalmente utilizamos el verbo tener para expresar posesión. Y en este caso un ejemplo sería, de pequeño, él o ella tenía una pista de carritos.
Además, otros usos de descripción en el pasado, utilizamos el verbo hacer, el verbo haber y los verbos parecer o parecerse. Vamos a observar los ejemplos con el verbo hacer. Y recordemos que hacer se utiliza para condiciones climáticas. Por ejemplo, en ese pueblo hacía mucho frío antes. En el caso del verbo haber, es existencia. Entonces observemos el ejemplo que dice que en el centro del parque había una fuente. Podemos decir, había una fuente grande, había una fuente ruidosa, había una fuente muy hermosa. Y en el caso de parecer, pues tenemos dos opciones. En el primer caso, nos sirve parecer como descripción en general y decimos que el jardín parecía una selva. Mientras que también podemos hacer descripciones, pero desde un punto de vista de la comparación. Por ejemplo, mi papá se parecía a mi abuelo o mi abuelo y mi papá se parecían. El uso número 2 de los verbos en pretérito imperfecto refiere a rutinas en el pasado. Es muy importante destacar que este uso es frecuente con expresiones que nos indican repetición o frecuencia. Por ejemplo, antes, con frecuencia, todos los días, cada lunes, y podríamos decir los martes, los jueves, los sábados, los domingos, etc. Observemos los ejemplos. Acá. Cuando estaba en el colegio me levantaba a las 5:40 de la mañana, me alistaba y desayunaba. La buseta me recogía a las 6:10 y llegábamos muy temprano. Observemos cómo aquí nos ubica en un espacio temporal, mientras que en el otro caso usamos algunos verbos reflexivos, me levantaba, me alistaba, con otros verbos pues propiamente de imperfecto de rutina. Observemos el siguiente ejemplo. Cada domingo mi abuela preparaba olla de carne, palmeaba tortillas y hacía fresco de caso tamarindo. Disfrutábamos todo el día en su casa. Eso era la rutina típica de la familia durante los domingos. O incluso tenemos esta otra opción. En este caso me acordé cuando mis papás salían a bailar y entonces decidí escribir este ejemplo. Y dice así: todos los viernes mis papás salían a bailar y nos traían botonetas y mentas. Recuerdo muy bien que cuando éramos pequeños, pues nosotros como niños esperábamos con ansia que llegaran los sábados por la mañana para poder encontrar en la mesa del comedor las famosas botonetas y las mentas. Incluso había unas pastillas que eran como de sabor a violeta también, que a mi mamá le encantaban y pues que también nos traía. Y recuerden que si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor refiéranse al foro de dudas académicas que se ubica en la plataforma del TEC Digital y con gusto evacuaremos todas sus dudas. Muchas gracias y feliz día.